Muy buenas tardes, querida comunidad universitaria y público en general. Les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, ahora en formato híbrido. Y a continuación, pues tenemos la participación del Departamento de Salud Pública a nombre de la jefa de la doctora Guadalupe Silvia García de la Torre, pues les agradecemos a los y a la ponente que están el día de hoy acompañándonos, quienes forman parte de lo que es la comité editorial del boletín sobre COVID-19, salud pública y epidemiología. Para abordar sobre este boletín, pues bueno, tenemos aquí la participación de tres integrantes de este comité, que es el doctor Carlos Magis, el doctor Enrique Bravo y la doctora Abril Violeta Muñoz. Ellos nos compartirán un poco de cuál ha sido todo este trabajo colectivo por parte de toda la comunidad docente que se ha realizado en este boletín, pues para visibilizar un poco cuál ha sido el contexto y las condiciones que hemos podido observar a partir de la COVID-19 en México. Y a partir de justo estas cuestiones que se han logrado identificar a partir de este trabajo, pues nos abordarán, nos comentarán algunas experiencias, algunas enseñanzas que la COVID-19 nos dejó, que muy probablemente podamos recuperar o que nos pueda precisamente, pues, provocar o producir las condiciones necesarias para prevenir algunas otras pandemias que puedan estarse surgiendo en tiempos futuros. Entonces, pues para iniciar con esta presentación, le cederé en primer lugar la palabra al doctor Carlos Magis para que nos comparta cuál fue esta intención del boletín sobre COVID-19, salud pública y epidemiología. Antes de cederle los micrófonos al doctor Carlos Magis, me permitiré comentar una breve semblanza curricular del mismo. El doctor Magis, pues es médico cirujano por parte de la Universidad de La Salle, cuenta con una especialidad en salud mental y también con un doctorado en esta misma área. Ha tenido diferentes funciones en la Secretaría de Salud a nivel federal, pero sobre todo, gran parte de su trabajo se ha centrado en el estudio del VIH-Sida en México. Y pues hoy tenemos el honor de que forme parte de nuestro cuerpo académico del Departamento de Salud Pública y que también sea el editor de este boletín. Doctor Magis, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, doctor Vilchis. Bien, el boletín sobre COVID-19, salud pública y epidemiología que ustedes están viendo, la portada del último número, el número 28 del 2 de agosto del 2022, comenzó a ser editado por este cuerpo de profesoras y profesores del Departamento de Salud Pública en abril del 2020. ¿Y por qué lo hicimos? Pues lo hicimos porque pensábamos que era una oportunidad en el confinamiento que teníamos en ese momento para tener un contacto con las y los alumnos de la facultad y de paso con el público en general. Entonces, ahí ustedes pueden ver la dirección, el número y que es una publicación del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, yo soy el editor y como editor me toca un poco dirigir los trabajos de este boletín. Es un órgano de difusión relevante sobre la enfermedad de COVID, claro. Si ustedes ponen en internet COVID, van a encontrar COVID-19, van a encontrar millones de resultados, pero el problema es de toda esta información, ¿cuál es la información confiable? Todo es verídico, se entiende, se ajusta a las realidades de cada región, sociedad, país o territorio. Intentamos entonces acercar con este boletín a la comunidad universitaria y al público en general información verídica y confiable sobre el COVID-19. Y sobre todo informar sobre la epidemiología del mismo, la información que estamos poniendo, ha estado siguiendo durante estos 28 números, desde el 2020, 2021, lo que vamos del 22, cómo se ha ido desarrollando la pandemia entre nosotros. Y la intención, por supuesto, es
promover que las decisiones de los futuros profesionales y los actuales de la medicina y del público general sean responsables e informadas con base en la mejor evidencia disponible, de modo que reflejen el bienestar de la población. Es hasta lo que conocemos nosotros la única publicación periódica mexicana dedicada a la COVID-19 que se publica en español, por supuesto. Es una publicación revisada por pares, tiene un comité editorial. El comité editorial está constituido tanto como con profesoras y profesores con mucha experiencia en el campo de la epidemiología y la salud pública, pero también tenemos un cuerpo de instructoras e instructores que son alumnos que han desarrollado un interés y han pasado una serie de requisitos, les interesa la salud pública, que participan con nosotros. La periodicidad durante la primera época de la pandemia, en abril 2020, al principio lo hacíamos quincenalmente, todas las quincenas cambiaba muy rápido la información, creíamos que era importante. Más adelante lo comenzamos a hacer mensual y en este momento es bimestral. Llevamos, como dije, 28 números publicados y el número más reciente, perdón porque nos faltó ahí una letra, es este de agosto de 2022. Y tenemos una forma de medirlo. El boletín lo subimos a las redes, lo ponemos en la página web, está distribuido por el Twitter del Departamento de Salud Pública, por el Facebook, por el Instagram, y eso nos da una medición hasta ahora de más de 100,000 impactos. Quiere decir que personas que abrieron ese vínculo y lo observaron. Y se ha convertido en una referencia de la prensa nacional a los contenidos del boletín y ha generado un suficiente número de entrevistas de prensa hacia las personas editoras para que expliquen temas que a la prensa en ese momento le causaron interés. Y estamos cumpliendo con esto. Acuérdense que la universidad tiene 3 funciones: la función de investigación, la función de docencia, pero también la función de divulgación. Y esto es lo que estamos haciendo con este boletín. ¿Qué secciones tiene? Tiene una editorial, tiene artículos originales, tiene una parte de análisis epidemiológico, tiene una parte que le decimos COVID trivia e infografías, que es una parte que intentamos hacer que este contenido llegue de una forma diferente a la población estudiantil. Tenemos una parte de testimonios y una parte de noticias de la UNAM referentes a COVID. Les muestro ahora, lo pueden ver ustedes muy resumido, cómo es la última editorial. Regreso a clases presenciales con pandemia, es el título. Las editoriales las escribo yo, cada número lleva una editorial que trata de revisar lo que está pasando en ese momento y cómo lo que publicamos tiene que ver con lo que está pasando con la pandemia en ese momento. Después de eso tenemos artículos originales. Este es un artículo sobre cómo impactó la salud mental de los estudiantes mexicanos la pandemia. Estamos bastante orgullosos de este artículo porque habla de un trabajo de investigación hecho por el Departamento de Psiquiatría y en este momento la Facultad de Psicología sobre la situación de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Lo firma, la primera autora es la doctora María Elena Medina Mora, actualmente directora de la Facultad de Psicología, pero cuando empezó a hacer en 2020 esto, era nuestra jefa de departamento del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Tenemos además, y de esto lo va a conversar más la doctora Abril Muñoz, la parte epidémica, y aquí le puso ella como título, la quinta ola del COVID-19 en México. Tenemos después de esto la parte de COVID trivia y la parte de la infografía. En este momento dedicamos la infografía a otra epidemia que estamos viendo cómo se desarrolla, que es la viruela símica. Y por último podemos ver ahí el Noticias UNAM, lo que está declarando las autoridades de la Comisión de COVID de nuestra UNAM, COVID a la baja, y vemos una serie de referencias. Al final
sobre el boletín, cómo pueden los autores hacernos llegar la información. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado y querido doctor Carlos Magis, por esta presentación de lo que es la estructura y origen del boletín sobre COVID-19, salud pública y epidemiología. Aprovecho para felicitar a todo el equipo por este impacto que han tenido y también pues mencionar que pues aparte de todo eso de trayecto, todas esas personas a las que han podido llegar toda esta información, pues también hemos tenido la oportunidad de que seamos mencionados en algunos periódicos importantes de aquí de la Ciudad de México, como el Reforma, el Universal, entre otros. Bien, ahora con nosotros está el doctor Enrique Bravo, que es el coeditor de este boletín, y antes de precisamente cederle los micrófonos, me permitiré comentar pues una breve semblanza del doctor Enrique Bravo, ¿no? Que al igual que el doctor Carlos Magis, él es médico, también cirujano, ¿no? Tiene también toda una formación, maestría y doctorado en el área de epidemiología y también ha participado importantemente en una trayectoria dentro de la Secretaría de Salud en diferentes programas, también como parte de VIH-Sida, trabajando en conjunto con el doctor Carlos Magis. Y hoy también tenemos el gran honor y el placer de que forme parte de nuestro cuerpo docente y que sea, pues, hoy en día parte de nuestra comunidad aquí en el Departamento de Salud Pública. Doctor Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vilchis. Le agradezco mucho la invitación a todos a la Feria del Libro. Nada más una pequeña corrección, no soy médico de profesión, soy psicólogo. Creo que hubo confusión en la ficha, lo cual creí yo pertinente aclarar, ¿no? Bien, entonces a mí me tocan las labores del coeditor del boletín y aquí estamos poniendo en la pantalla el primer ejemplar que, como mencionó el doctor Magis, se publicó el 27 de abril de 2020, el cual hace la presentación la doctora García de la Torre, nuestra jefa de departamento, y lo cual hablaba de cuál era la intencionalidad de este boletín. Y en el lado derecho de la presentación vemos la portada del último boletín, a la cual me voy a referir un poquito más adelante, que se publicó el 2 de agosto, el número 28. He seleccionado nada más de una manera relevante algunas portadas. A mí me toca elaborar la parte de la portada del boletín, que es la primera imagen que tiene la persona cuando abre el boletín. Algunas cosas que pasaron de una forma relevante de la pandemia. Por ejemplo, en mayo, en el número 3 de mayo 25 del 2020, agregamos en la pantalla los diferentes comportamientos de las olas epidémicas, que eran las primeras olas de la pandemia del COVID en distintos países. Entonces ahí podíamos ver los países que ya habían terminado la ola, los que estaban próximos a terminar la primera ola, y en este caso nuestro país y otros como Brasil, Estados Unidos, que todavía estábamos en un periodo ascendente de la ola epidémica. En la portada del lado derecho, que era el boletín del 8 de junio, ahí ya comenzamos a trabajar con datos epidemiológicos mexicanos y ahí ilustrábamos cuál era la mayor mortalidad. Recuerden que al principio de la epidemia, cuando no había vacuna, se sabía poco sobre el tratamiento de la epidemia, se estaba aprendiendo, estaba el confinamiento generalizado en el país. Aquí lo que ilustrábamos era cómo el COVID estaba afectando en la mortalidad, sobre todo en los municipios más pobres del país. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que la Gustavo Amadero, Iztacalco y Azcapotzalco de la Ciudad de México y otras ciudades del norte como Mexicali y Tijuana eran los municipios que tenían mayor mortalidad por COVID. En esta siguiente lámina vemos la portada ya en agosto del 2020, donde comenzamos a trabajar indicadores epidemiológicos de la pandemia y entonces ya veíamos 3 indicadores, que eran los casos reportados de COVID, las defunciones que tenían y las pruebas que se realizaban, seleccionando a los 25 principales países del mundo. ¿Por qué seleccionamos los 25? Porque estos comprendían 3/4 partes de la población mundial.
digamos, donde estaba la mayor parte de la epidemia. Entonces aquí veíamos cómo se comportaba cada uno de estos indicadores, y en nuestro caso México es el 10º país en cuanto a población, pero en aquel entonces tenía 6º lugar en cuanto a casos reportados, 3er lugar en defunciones y 17º lugar en pruebas realizadas. En el lado derecho, ya en noviembre de ese primer año de la pandemia, ilustramos aquí cómo era la letalidad. Recordemos que la letalidad es cuántas personas se mueren de las personas que sabemos que padecen la enfermedad. Entonces veíamos cómo los diferentes países habían reducido la letalidad, que al principio había sido muy elevada, y posteriormente cuáles eran los que tenían mayor letalidad. Entonces nuestro país estaba en ese entonces en una cifra muy cercana al 10%, en tanto que la letalidad mundial estaba al 2.6%. Con esto seguíamos dando el curso de la pandemia. En la siguiente gráfica, lo que ilustramos ahí fue las vacunas. Aquí estamos en febrero. Nosotros procurábamos ir ilustrando la información conforme la pandemia iba cambiando. Acuérdense que las vacunas comenzaron a aplicarse a finales del año 20. Entonces ya para febrero ya teníamos información y vimos dentro de los 25 países más poblados cuáles habían tenido mayor porcentaje de vacunas aplicadas por cada 100 personas. Y ahí veíamos cómo del lado izquierdo estaban los más poblados y los del lado derecho, en las barras anaranjadas, los demás países. Y ahí veíamos dónde estaba situado nuestro país. En la parte derecha de esta lámina, aquí lo que ilustramos fue una gráfica que retomamos de una publicación que se llama Visual Capitalist, que era cuáles eran las epidemias que habían causado mayor número de muertes en la historia de la humanidad. La primera era la peste negra o peste bubónica, que causó 200 millones de muertes. Entonces ahí se ilustraba con el tamaño el círculo la magnitud de la pandemia. Aquí veíamos la parte del COVID, que en aquel entonces, la vemos en la parte de abajo, había causado 3,5 millones de muertes. Ahora estamos ya cercanos a las 7 millones de muertes. Entonces, esta es una manera de ilustrar cómo estaba la pandemia que estamos viviendo en relación con las pandemias de toda la historia de la humanidad. En este caso, vamos a ocupar el lugar 6º o 7º en la historia. En la siguiente lámina, aquí comenzamos a ilustrar con los primeros datos que publicó INEGI de mortalidad. Acá se repitió el cuadro, una disculpa. Cómo ya se había reflejado la epidemia en la mortalidad. Es el primer dato que teníamos ya oficial del número de muertes. Aquí rápidamente podemos ver en la primera columna que las enfermedades de corazón fueron la primera causa de defunción, pero ya la segunda causa era la enfermedad por COVID-19 y tercer lugar la diabetes. Esto es para ambos sexos. En hombres, la COVID-19 se había convertido ya en la principal causa de muerte y en mujeres el tercer lugar. Entonces, esto es para ilustrar cómo ya la pandemia había afectado de una manera muy fuerte la mortalidad en México. En la siguiente lámina ilustramos, era ya diciembre de 2021, se pensaba que ya podía haber condiciones para regresar a clases, y aquí ilustramos ya con mucha alegría en ese entonces que íbamos a regresar a las clases presenciales. Sin embargo, como recordarán, llegó la cuarta ola epidémica de diciembre y a enero, que fue la más grave de todas las que vivió el país. Entonces, bueno, en esta parte no se pudo regresar completamente a nivel presencial. Después se adoptó la facultad un esquema de híbrido de enseñanza. Y bueno, esta era la semblanza optimista que teníamos al inicio de ese mes. En el lado derecho publicamos, porque lo que siempre publicamos en el boletín es los datos más recientes, que cuando uno los ve en una revista científica tradicional tarda mucho tiempo en que lleguen a una publicación de una revista tradicional. Y aquí era el primer semestre del 2021. Y en esta gráfica ya el COVID en ese primer semestre se convirtió en la primera causa de mortalidad.
Entonces, fruto, obviamente, de la cuarta ola que acabo de mencionar. En la gráfica siguiente, lo que ilustramos es una cosa muy impactante. Fue tal la mortalidad que ha causado el COVID y sigue causando, que afectó la esperanza de vida. Recordemos que la esperanza de vida es un indicador de salud positivo y expresa cuánto se espera que viva una persona al nacer. Los países van avanzando en sus términos de salud y se va aumentando la esperanza de vida. ¿Qué pasó con la pandemia de COVID-19? Que en la mayoría de los países del mundo, en lugar de aumentar en 2 años, en el año 19, que era el punto de inicio, al año 21, la esperanza de vida disminuyó en la mayoría de los países del mundo. Solamente los que están marcados ahí en verde aumentó ligeramente, ni siquiera un año, fue Luxemburgo 0.7 años, y México desafortunadamente perdió 4 años de esperanza de vida en 2 años. De acuerdo a cómo se trabaja este indicador, vamos a tardar entre 8 y 10 años en recuperar la esperanza de vida que teníamos antes de la pandemia. Así de grave ha sido la afectación a los indicadores y a la población de salud. Y termino con el lado derecho, que ya son las defunciones en México del año 2021. Estos son datos preliminares. Y bueno, nuevamente aquí aparece en el 2021 ya las enfermedades de corazón vuelven a ser la primera causa, COVID segundo, diabetes tercero. Pero aquí lo que me interesaría enfatizar, y con esto terminar mi presentación, es cómo también el COVID afecta o afectó o está afectando a otros padecimientos. Aquí pueden ver en la primera columna cómo entre el 19 y el 21 las enfermedades del corazón crecieron 45%. En el tercer renglón, la diabetes incrementó un 37%. Y en el renglón quinto, influenza y neumonías crecieron 86%. Entonces, pueden ustedes ver a través de esta información que publicamos de una manera muy oportuna el 2 de agosto. La semana anterior apenas INEGI había liberado estas cifras y en la siguiente semana ya la estamos publicando. Cómo esta enfermedad no solamente tuvo efectos sobre la mortalidad por sí misma, sino afectó por su impacto en el sistema de salud y en la atención médica y todo a otras enfermedades. Entonces, esa sería mi presentación y nuevamente muchas gracias a los anfitriones de la Feria de Salud y al doctor Vilchis por habernos invitado a este evento tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, querido doctor Enrique Bravo. También agradecerle por la corrección que nos hace al respecto de su semblanza. Muchísimas gracias. Ahora pasemos también con esta otra sección que es la parte de epidemiología, una de las partes también, aparte de las portadas que ya nos comentó el doctor Enrique Bravo, que fueron muy importantes, ya que nos mostraban un panorama y que permitía comparar incluso la situación de México o contra otros países o la situación de la Ciudad de México contra otros estados, ¿no? Pero también en esta sección de epidemiología, pues tuvimos la fortuna de contar con la participación de la doctora Abril Violeta Muñoz, quien es también parte importante de nuestro cuerpo docente del Departamento de Salud Pública. Y bueno, ella nos compartirá qué fue un poco de lo que se observó en esta sección de epidemiología. Pero antes de cederle los micrófonos, también me permitiré leer una breve semblanza curricular de la misma. Y justo también haciendo énfasis en esta cuestión de interdisciplinariedad, ya vimos al doctor Carlos Magis, médico, Enrique Bravo con la corrección que nos hace de psicología y pues bueno, aquí tenemos a la doctora Abril, que es odontóloga de formación y cuenta con una maestría y doctorado en epidemiología y pues bueno, ha contado también pues con distintas publicaciones en algunas revistas. Como lo comenté, pues forma parte importante de este cuerpo docente y pues estoy muy agradecido que haya aceptado esta invitación de comentarnos qué fue un poco del trabajo que se estuvo realizando en esta sección de epidemiología de este boletín. Entonces, doctora Abril, muchísimas gracias y adelante. No, hola, doctor Ariel, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por esta invitación que nos han hecho
al doctor Ariel Vilchis y a la Feria del Libro. Entonces, les agradecemos mucho la invitación. Bueno, como ya les mencionaron los doctores, el doctor Magis, el doctor Enrique Bravo, dentro del boletín tenemos una sección dedicada al análisis epidemiológico. En esta sección ha sido un espacio que se ha dedicado para describir, analizar y hacer un seguimiento de distintos indicadores de salud. Dentro de estos indicadores encontramos a la morbilidad, hemos analizado la incidencia en distintos números del boletín y en distintos periodos de la pandemia. La mortalidad, medidas de mortalidad también las hemos analizado, tanto la mortalidad de la enfermedad, así como la letalidad. Como les mencionó el doctor Bravo, vimos que la letalidad se estaban presentando cifras muy altas en el país, más altas que en otras partes, pero eso también tiene que ver con la manera en la que estamos haciendo vigilancia epidemiológica y la manera en la que están llegando las personas a requerir atención. Y lo hemos analizado a lo largo de toda la pandemia. Hemos tenido letalidad la letalidad más alta fue aproximadamente de 12.9%, es decir, casi 13 personas de cada 100 estaban falleciendo. Y hemos visto cómo, gracias al cuidado de la enfermedad, a los conocimientos que hemos adquirido, al manejo de la misma, y a que las personas también están llegando en momentos más oportunos a requerir atención médica, esta ha descendido demasiado. Además de todo, contamos con vacunas desde diciembre del 2020, cuando se empezó a vacunar primero al personal de salud, porque era quien estaba en mayor riesgo, y posteriormente comenzamos con los siguientes grupos que eran vulnerables, como los adultos mayores. Entonces, sí hemos visto a lo largo de todo el análisis cómo este indicador sí ha descendido. También hemos identificado factores de riesgo. Hemos obtenido también medidas de asociación para ver cómo se está comportando el factor de riesgo con la enfermedad, con los desenlaces. ¿Y qué es lo que hemos analizado? Bueno, hemos hecho análisis a partir del sexo entre hombres y mujeres. Por lo general, a partir de donde hemos hecho el análisis es a partir de la base de datos abiertos que se genera a partir del sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias. Es donde hemos tomado esta base y hemos hecho los análisis. Ahí tenemos esta variable que está entre hombres y mujeres. Hemos podido analizar, por ejemplo, cuál ha sido la letalidad entre ellos, quiénes se enferman más. Hemos notado que los que mueren más son los hombres. Actualmente la distribución de la enfermedad es similar tanto en hombres como en mujeres, pero sí hemos visto que cuando hablamos de quiénes mueren más, pues sí mueren más los hombres. También hemos analizado esto por grupos de edad. Hemos hecho números especiales donde hemos revisado cómo se está comportando la enfermedad, por ejemplo, entre los niños antes de la vacunación, entre los 0 y los 14 años fueron los grupos que estudiamos. Por entidades federativas también hemos hecho un análisis, analizando todas las entidades federativas, viendo dónde se enferman más y también dónde hay más defunciones. La Ciudad de México, el Estado de México, al ser entidades muy pobladas, siempre o por lo general son las entidades donde se presenta el mayor número de casos. También hemos estudiado por grupos con alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, estudiamos el caso de la letalidad en los grupos, en las personas que se consideran indígenas. Es importante analizar cómo se está comportando la enfermedad también a partir de la determinación social. Hemos hecho el análisis también, la letalidad entre las personas que estaban hospitalizadas y son pacientes ambulatorios. Quisimos identificar si había diferencias entre estos. Por instituciones de salud también lo hemos hecho. En cuanto a la vacunación, también, ¿cuál fue el resultado o cuál ha sido el resultado de la vacunación en los diferentes indicadores?
lo que notamos es que sí hubo una disminución en la letalidad, sobre todo en las personas o en el número de defunciones que se presentan. También analizamos a partir de cuando entró esta política en la que el uso del cubrebocas ya no era obligatorio en algunos espacios, sino era de un uso más, bueno, había cierta libertad para no usarlo, sobre todo en espacios abiertos al principio. También analizamos qué tan viable era dejar de usarlo. Afortunadamente, lo que nosotros notamos es que, pues, sí han mejorado sí han mejorado estos indicadores. Probablemente estamos ante un escenario más alentador y esto lo hemos ido analizando, pues, durante toda la pandemia en los diferentes números del boletín. Y siempre tratamos de mostrar un panorama epidemiológico del país de manera general. Hemos analizado ciertos temas como los que les mencioné, pero siempre damos un panorama general. También, hablando de entidades federativas, hemos analizado qué está pasando en la Ciudad de México. Tuvimos un número especial para analizar la mortalidad y la letalidad en Tijuana, ya que se estaba presentando un aumento de casos. Entonces, desde diferentes ángulos hemos seguido la pandemia. Aquí tenemos algunos ejemplos. La primera figura es la letalidad en Tijuana. Esto fue realizado durante el 2020. Analizábamos cuál era la letalidad entre hombres y mujeres habitantes de Tijuana. La siguiente también es la letalidad al 20 de junio en población indígena en México. ¿Cómo estaban, cuáles eran las cifras de la letalidad de este indicador? Y sí, lo que obtuvimos como resultado es que sí eran mucho más altas de la población en general. Entonces, esto también nos sirve para los tomadores de decisiones, para que podamos ver dónde están estos focos rojos y poder ahí implementar políticas en salud. También analizamos el número de casos y la letalidad por grupos de edad. Vimos en casi toda la pandemia se ha distribuido mucho más el número de casos en personas entre 20 y 60 años, pero cuando hablamos de defunciones, estas sí aumentan conforme va aumentando la edad. A partir de los 70 años hasta, 70 y más años, vemos un aumento en las defunciones. También tuvimos un número dedicado al personal de salud en México. México, junto con Estados Unidos y Brasil, en ese momento tenía las cifras más altas de contagios entre el personal de salud. Y nos interesó, o nos sigue interesando, mejor dicho, cuál es la situación en el personal médico, en el personal de salud que está frente a la pandemia. Sigue en cuanto a olas, también siguen la misma tendencia, y pues al ser de los grupos con mayor vulnerabilidad y mayor exposición y mayor riesgo, pues fue el primer grupo que recibió la vacuna. También hicimos estos análisis por entidad federativa. Como les mencionaba, las entidades donde se encuentra el mayor número de casos y de defunciones es en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Nuevo León. Esto también tiene que ver por la cantidad de habitantes que tienen estas entidades. También analizamos qué estaba pasando en la vacunación. Cuando hablábamos de la positividad, la positividad de las pruebas, también esta gráfica que está abajo, nos está mostrando las diferentes olas. Aquí vamos en la cuarta ola, y nos muestra
que la positividad de las pruebas también fue disminuyendo a lo largo de la pandemia, bueno, y las olas, cómo se fueron presentando y cómo se distribuyeron los casos dentro de estas. Estamos viendo en la gráfica de barras superior cómo era la letalidad en el periodo antes de la vacunación y cómo fue posterior a la vacunación. Podemos ver cómo sí hubo una disminución de estas. Y lo mismo, en la gráfica de color verde también vemos cómo fue el aumento de casos entre los grupos de niños de niños y niñas de 0 a 14 años. Cómo fue aumentando también el número de casos. Al principio eran las personas que menos se contagiaban y conforme fue avanzando la pandemia, pues fue habiendo un aumento de estos. Estas son las gráficas que se muestran en el boletín más reciente, que se publicó el 2 de agosto. Aquí podemos ver en la gráfica superior el número de casos, cómo se presentan aquí estas 5 olas de contagios que hemos tenido. La última, la que está en rojo, es la 5ª ola. Todavía no, cuando se publicó el boletín, todavía no, pues no se había determinado, de acuerdo con las cifras, si ya habíamos concluido esta ola, pero podemos ver cómo fueron aumentando el número de casos, cómo esta 4ª ola tuvo mucho más casos que en las olas anteriores. Hablando de casos, sin embargo, cuando vamos a las defunciones, podemos ver que afortunadamente estas fueron disminuyendo a lo largo del tiempo. Tenemos estas primeras 2 olas, la primera y la segunda, como consecuencia, un gran número de defunciones, y posteriormente vemos cómo ha disminuido, y esto, bueno, es gracias al conocimiento que hemos ido adquiriendo de la enfermedad, al manejo de esta, a la vacunación, a que la población también ha participado mucho para que no sigan estos contagios. Y pues, y bueno, y finalmente agradecer al doctor Carlos Magis, a la doctora García de la Torre, por esta oportunidad para participar en el boletín. En esta parte de epidemiología hemos participado el doctor Enrique Bravo, el doctor Carlos Magis, la doctora Alejandra Moreno, el doctor Eric Osorio y una servidora. Y les agradezco mucho en la invitación. Bueno, esta parte de la sección de epidemiología, bueno, aquí concluiría. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Abril, por compartirnos esta información tan valiosa de lo que ha sido el comportamiento de la COVID-19 en México, esta descripción detallada que hacen en esta sección de epidemiología. Muchísimas gracias a los 3 ponentes que están compartiéndonos el día de hoy esta charla. Y pues para cerrar, si pudiéramos a lo mejor dejar de compartir 3 preguntas para concluir nuestra participación. Entonces, las haré dirigidas, pero evidentemente si alguno de ustedes pues quisiera también retomar algo de lo que consideran a lo mejor pudieran aportar a esa pregunta, a esa respuesta, pues entonces adelante. Entonces, lo primero sería justo con usted, doctora Abril, ¿no? Ahora que ya describió, que ya usted estuvo muy estrechamente relacionada, ¿verdad? A visibilizar este comportamiento de la COVID-19, ¿cuál sería su pronóstico de esta situación, de esta enfermedad, tanto en México como en el mundo? ¿Qué nos espera de aquí en adelante por la COVID-19? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bien complicada, porque cada que concluye una ola, decimos, parece que ya ahora sí es el fin, ¿no? Ya vemos una luz al final de este túnel. Entonces, creo, bueno, con este recorrido de olas, creo que es una pregunta un poco complicada. Al parecer, pues sí, en el mundo está yendo a la baja. Está yendo a la baja, y sobre todo hay algo que es alentador, la vacunación. La vacunación que también quizá nos está protegiendo sobre todo de las defunciones, ¿no? Entonces,
esperaríamos que sí, la tendencia sí sea a que pues, ya ver esta luz al final del túnel, que se va a volver o se va a quedar como una endemia, como otras enfermedades, y creo que las medidas que seguiremos utilizando por un largo tiempo, probablemente, sobre todo en el país, es el uso de cubrebocas, la ventilación también nos ha ayudado mucho, y en algunas ocasiones, y si se puede, pues este distanciamiento, ¿no? Que se ha promovido mucho. Y pues después de ver todo el comportamiento, pues yo creo que estas medidas sí nos ayudarían a que esta enfermedad pues no aumentara en cuanto a gravedad, ¿no? En cuanto a gravedad me refiero a que hubiera más defunciones, sino que todo fuera como en un panorama más alentador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Abril, por su respuesta. Entonces, pues bueno, va a ser una situación que va a continuar, que vamos a tener que seguir con estas medidas preventivas, el uso de cubreboca, la sana distancia y sobre todo los espacios ventilados y, como usted muy importantemente lo dijo, el proceso de vacunación, ¿no? O sea, seguiremos con estas estrategias para seguir mitigando un poco las complicaciones que tengamos de la COVID-19. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora justo pues la siguiente pregunta ya estaba dirigida a nuestro querido doctor Enrique Bravo, ya que él lo mencionó, es ¿qué nos deja la COVID-19 de enseñanza para estas nuevas pandemias que se avecinan, estas nuevas situaciones de enfermedad que usted ahí por ahí puso una imagen de estas, cuáles han sido las pandemias que más han tenido una mayor letalidad? Y con eso y con todo lo que trabajó en el boletín o ha trabajado doctor Enrique Bravo, ¿qué nos podría decir acerca de estas enseñanzas y qué podemos obtener de lo que aplicamos en la COVID-19? Muchas gracias por la pregunta, doctor Vilchis. La primera gran enseñanza, creo yo, es que como humanidad mostramos que no estábamos preparados para una pandemia de esta naturaleza. Uno suponía que los países industrializados, los ricos, que tienen sistemas de salud fuertes como Inglaterra, como Alemania, como Suecia, los propios Estados Unidos con un sistema raro que no es típico del primer mundo, pero que tienen mucho conocimiento y recursos para afrontar, y la propia Organización Mundial de la Salud. La respuesta que dimos no fue la adecuada al principio. Entonces mostramos como humanidad pues muchas carencias para enfrentar la pandemia. Por eso fue tan rápida la difusión y tan fuerte el impacto que hubo sobre la salud pública. Entonces creo que esto debería de aprender la lección, porque ya seguramente van a llegar otras pandemias. Ya tenemos ahorita una que seguramente no va a ser tan grande en magnitud como la COVID-19, pero está la viruela del mono. Entonces, está difundiendo, obviamente no tan rápido y todo, pero esto nos vuelve a llamar la atención de que esto va a ser la situación de las pandemias, van a seguir ocurriendo en los siguientes años. Entonces, si no aprendemos las lecciones de las primeras pandemias, pues también. Esto va a seguir siendo grave. Y la segunda situación, vamos a hablar de la cosa positiva, fue la respuesta de la vacuna. El haber podido desarrollar como humanidad una vacuna y tenerla disponible en menos de un año, no es una cosa menor. Una vacuna tardaba tradicionalmente entre 10 o 15 años en desarrollarse. Y en esta ocasión hubo los recursos y hubo la tecnología necesaria para tener una vacuna que funcionara en menos de un año. Y esta vacuna fue la medida de salud pública que tuvo mayor impacto, seguramente, sobre el control de la pandemia. Entonces, esto nos llama la atención que necesitamos seguir invirtiendo mucho más recursos en el desarrollo de vacunas, ¿no? Y evitar que otras enfermedades que ya han sido controladas por vacunas y que comienzan a crecer, como el sarampión, por ejemplo, que acabamos de tener
una epidemia en la Ciudad de México en el 2020 y hacía mucho tiempo que no teníamos sarampión en la Ciudad de México. Afortunadamente se controló rápido. Entonces, pues tenemos estas dos grandes enseñanzas. Necesitamos prepararnos mejor, aprender las lecciones y seguir apoyando el desarrollo de las medidas de salud pública para poder enfrentar los siguientes retos que van a seguir apareciendo. Muchísimas gracias, doctor Enrique Bravo, por esa amplia respuesta que nos acaba de dar. Me quedo con esta situación de que fallamos como humanidad, ¿no? Un poco al respecto por esta situación, por dos situaciones concretas. Una es porque no era la primera pandemia que teníamos, a lo mejor sí fue la más conocida, la más sonada, pero justo ahí el doctor Carlos Magis en el boletín publicó de cuál fue una de las primeras pandemias, ¿no? Que fue justamente la de VIH-Sida, ¿no? En donde, por ejemplo, ahí el acceso a los servicios de salud, a los medicamentos, al diagnóstico, pues vemos estas carencias que se tuvieron o que se tienen hoy en día para esta enfermedad. Y después una segunda, ¿no? La obesidad, el sobrepeso, que pues no estaba establecido como tal, pero ya era un problema de salud global y que vemos cómo actúa en sinergia, ¿no? Con la COVID-19 y que pues ya teníamos estos problemas que no supimos resolver y que llegando a la COVID-19 pues agudizaron. Y pues usted comenta muy bien acerca del desarrollo, que algo positivo, el desarrollo de la vacuna, pero algo negativo fue que usted mismo publicó en una portada muy importantemente, doctor Enrique Bravo, el acceso a las vacunas, ¿no? Lamentablemente se tiene el desarrollo, bravo por la humanidad, pero qué mal para todos aquellos países a los que no les llegó ni una sola dosis, ¿no? En los momentos más críticos. Entonces creo que eso también queda de enseñanza, de que pues justo esta desigualdad que impera ha sido pues la causante de que tanto la COVID-19 como futuras más pandemias pudieran llegar o pudieran estar azotándonos como humanidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Enrique. Y bueno, para finalizar, ya para cerrar, con todo esto que se ha mencionado por parte de la doctora Abril, por parte del doctor Enrique Bravo, el doctor Carlos Magis, con respecto al boletín sobre COVID-19, esto que usted lideró y que en conjunto con el doctor Enrique Bravo han sido líderes en este instrumento de información académica por parte de salud pública, pues para el público en general. ¿Qué le espera al boletín sobre COVID-19, salud pública y epidemiología en la actualidad con este panorama de la COVID y con el panorama de otras situaciones que se nos vienen en puerta? Le espera un futuro donde se amplíen los temas que vamos a revisar. Creo que algo que nos marcó esta pandemia es la importancia de la epidemiología de la salud pública. Lo vimos una y otra vez, necesitamos la información y necesitamos a la salud pública para establecer las respuestas. Creo que ese énfasis que vimos que tuvimos que dar, creo que hay que rescatar esa parte y mantener una publicación periódica también del Departamento de Salud Pública que amplíe el espectro de los temas que vamos a revisar, ya no solamente COVID. Como usted dijo, la epidemia de VIH, pandemia, no se ha acabado, empezó en 1981 y sigue. Tenemos posibles epidemias nuevas, viruela del mono, tuvimos una epidemia de ébola en 2015 que saltó desde África hasta América. Seguimos teniendo estos problemas. Tuvimos la epidemia continental de Zika, chikungunya, estamos teniendo. Y lo que nos deja ahora COVID es un sistema de salud realmente muy, muy, muy maltratado. Antes de la pandemia, el sistema de salud en México tenía cobertura universal de vacuna infantil. No teníamos servicios salud universal, pero en algunos aspectos muy importantes como toda la cobertura de vacunas en niños, niñas y adolescentes, teníamos coberturas universales. La vacuna en México siempre había sido gratuita. Recientemente, los resultados de la encuesta nacional de salud hecha por el Instituto Nacional de Salud Pública en 2021 nos muestra las caídas impresionantes de las tasas de vacunación. Tenemos todos los programas preventivos
de la Secretaría de Salud, IMSS, están muy caídos. Se cayó la detección de cáncer uterino, detección y tratamiento de tuberculosis. Nos deja un estado de salud que necesita un esfuerzo no como el que hicimos, sino realmente mucho más intenso del que veníamos haciendo para recuperar los indicadores de salud que teníamos en el 2019 y mejorarlos, por supuesto, y avanzar más. Y de eso vamos a estar hablando a partir de 2023. Este año terminaremos la cobertura muy focalizada en COVID y a partir de 2023 vamos a estar hablando de todos los problemas de salud pública que a nuestro departamento le toca discutir, desde el caso de enfermedades infecciosas, enfermedades no infecciosas, problemas de salud mental, salud ambiental, todo eso va a estar en nuestro boletín, pero como hasta ahora, intentando que funcione como un mecanismo de divulgación de la información para, empezando con nuestra población de alumnas y alumnos, profesoras y profesores y público en general. Eso es lo que pensamos hacer. Muy bien, doctor Magis, muchísimas gracias por esa respuesta. Sin duda, pues seguiremos esperando este nuevo boletín con este nuevo nombre, ampliando los temas que podemos hoy en día, como usted bien ya lo mencionó en un inicio, reconocer el impacto que tiene el producir estos materiales, no solamente en la vida académica, sino también en el público general, ¿no? Entonces, pues con esto les agradezco de nueva cuenta a nombre de la doctora Guadalupe Silvia García de la Torre, jefa del Departamento de Salud Pública y también una de las responsables de la elaboración de este boletín. También al doctor Carlos Magis por ser el iniciador, ¿verdad? Quien tuvo esta gran idea que, pues bueno, vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, doctor Carlos Magis. Al doctor Enrique Bravo, que ha sido, pues, el responsable de la edición de cada uno de estos ya 26 números, si no, corríjame, doctor Enrique Bravo. 28 números. 28 ediciones, ¿verdad? Que ya se han realizado y quien, pues bueno, él es el principal responsable. Doctor, hemos aprendido muchísimo con usted, le agradecemos en verdad. Y a la doctora Abril Violeta Muñoz, que no es poca cosa realizar cada 2 meses y al principio cada mes una recopilación y una descripción de toda la información epidemiológica que podemos rescatar. Un arduo trabajo que sin duda pues les agradecemos en verdad y estamos honrados de que pues pertenezca al Departamento de Salud Pública y a la Facultad de Medicina este boletín tan importante hoy en día. Pues entonces con esto, si ya no hay más que comentar, pues quisiera agradecer de nueva cuenta pues a todos los organizadores de esta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. No agradecemos pues la participación de la y los ponentes, a ustedes por su asistencia y pues les invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta 7ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias y estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.